Buenos días. Esta es una clase de física para alumnos de segundo año y estamos explicando en esta serie de clases algunas características de las ondas electromagnéticas. Recordemos, en la clase anterior presentamos las ondas electromagnéticas y vimos que en función de la frecuencia de la onda, ¿sí? La frecuencia crece en este sentido, ¿sí? Las ondas tienen distintos nombres, distintas clasificaciones. Hablamos un poquito de ondas de radio. Hoy vamos a hablar de ondas, de las llamadas microondas. No vamos a explicar todas, solamente vamos a elegir algunas en este curso de física de segundo año. ¿Qué más vimos? Recuerden que las ondas electromagnéticas, estas son ondas electromagnéticas, las abreviamos así, ¿sí? OM. Las ondas electromagnéticas, en realidad, son ondas invisibles, por supuesto, pero están formadas por dos campos de fuerza, un campo eléctrico que se mueve y oscila en el aire, esto hay que creerlo, no queda otra, y un campo magnético similar al de los imanes, que también se mueve y oscila. Esos dos campos avanzan y en general no son nocivos. Las microondas no hacen mal, las ondas de radio tampoco, están permanentemente en el ambiente, atravesando el ambiente, ondas de radio, transmitiendo información. Las ondas infrarrojas, ya vamos a ver, tampoco son nocivas, recién empiezan a ser nocivas o peligrosas o producen cambios en el cuerpo humano a partir del ultravioleta seca, porque estas tres ondas electromagnéticas, estos tres tipos de ondas electromagnéticas, como tienen muchísima frecuencia, tienen mucha energía y producen alteraciones, pero ya vamos a llegar a hablar de eso. Bien, hoy vamos a hablar de las microondas y la aplicación más cotidiana de las microondas son los hornos de microondas. No le puse título a esto. Esto es un horno, ¿sí? Un horno de microondas. Y vamos a explicar cómo funciona. Vamos a intentar explicar simplemente cómo funciona, ¿sí? Miren, un horno de microondas tiene, bueno, un alimento. Eso intenta hacer un pollo, ¿bien? Tiene arriba se llama tubo magnetrónico o magnetrón. Este aparatito que está acá arriba es el que emite ondas, ¿sí? Es un emisor de ondas. Tiene aquí corriente eléctrica con electrones, ¿sí? Que vibran, y esos electrones vibran con una determinada frecuencia y producen ondas electromagnéticas. Para las microondas, ¿no? Producen ondas electromagnéticas. Vamos a dibujarlas acá. Esas ondas se reflejan en las paredes, ¿sí? Vienen así las ondas, algunas vienen directo. Bien. Ondas electromagnéticas se reflejan en las paredes e inciden en el alimento, ¿sí? Impactan en el alimento. Por otra parte, el platito giratorio va moviéndose y de esa manera el alimento va recibiendo desde todos sus ángulos una lluvia, digamos, de ondas electromagnéticas, de microondas en particular. Esos puntitos que están ahí dibujados representan el elemento que tienen casi todos los alimentos y que hace posible que funcione un horno de microondas, que caliente un horno de microondas. Esos puntitos representan moléculas de agua. Porque, mis queridos alumnos, los alimentos que se pueden calentar o cocinar en un horno de microondas son aquellos que tienen agua. Resulta que casi todos los alimentos, o creo que todos los alimentos, tienen algo de agua, ¿bien? Y cuando uno dice agua, no quiere decir que estén todos húmedos, sino simplemente que en su interior tienen moléculas de agua. También las microondas actúan sobre las grasas con menor efectividad y sobre algunos azúcares también con poca efectividad, pero lo que realmente hace que sea efectivo es el agua. Y ahora la idea de esta clase es explicar por qué. ¿Qué es lo que tiene el agua que hace de que un horno de microondas pueda producir calor a partir de ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir acá, ¿sí? Vamos a hablar de la molécula de agua. Ustedes saben que, bueno, supongan que este es un vasito con agua. Si miramos ahí, esto intenta hacer un zoom, ¿sí? Como una lupa. Si yo miro con mucho detalle una partecita del agua, voy a ver que el agua está formada por partículas en movimiento, se mueven esas partículas. Esas partículas que forman el agua líquida se llaman moléculas de agua. ¿Sí? Esto es una molécula de agua, lo vamos a anotar porque creí que lo había notado, pero no. Vamos a escribirlo acá. Eso es una molécula de agua. Molécula de agua. Bueno, tenemos en un vaso con agua, tenemos millones de moléculas de agua, ¿sí?
están en continuo movimiento. Esto forma parte de algo que se llama teoría cinética de la materia. Si nosotros miramos de cerca una molécula de agua, solamente una, y la agrandamos a ver cómo es una molécula de agua, vamos a ver que está formada por tres partículas que se llaman átomos. Son tres átomos. Un átomo más grande, que es el átomo de oxígeno, y dos átomos pequeños, ¿sí?, que son átomos de hidrógeno. Esa es la razón por la cual el agua tiene fórmula química H2O, porque la fórmula química lo que hace es describe simbólicamente la composición de la molécula de esa sustancia. Entonces, dos hidrógenos, un oxígeno, ¿bien? Así, y más o menos están distribuidos de esta manera, casi como si fuera la cabecita del ratón Mickey. ¿Bien? ¿Qué características tienen las moléculas de agua que hacen que las microondas produzcan calor a partir de ellas? Bueno, las moléculas de agua son polares. Vamos a intentar explicar con simpleza lo que significa que una molécula sea polar. Resulta que ustedes saben que los átomos tienen protones y electrones, ¿sí? Y tienen la misma cantidad de protones que de electrones, la misma cantidad de cargas positivas, protones, y negativas, electrones. Y eso hace de que los átomos sean neutros, ¿sí? O sea, no tienen una carga total, son neutros. Y cuando se juntan los átomos para formar moléculas, cuando se junta el átomo de hidrógeno, de oxígeno, con los dos de hidrógeno para formar moléculas, lo hacen por medio de un enlace covalente, una unión covalente. Esto quiere decir que comparten electrones, ¿sí? Comparten pares de electrones que se mueven alrededor de todos los átomos. Pero resulta que el átomo de oxígeno tiene más electrones que el de hidrógeno. Es un átomo más grande y tiene más electrones. Este átomo tiene 8 electrones en total. Y este átomo tiene un solo electrón, el átomo de hidrógeno tiene uno solo. Y cuando comparten, ¿sí?, si uno mirara la molécula y pudiera imaginar electrones moviéndose alrededor de los átomos, ¿sí?, con sus pares de electrones compartidos, lo que observaría es que los electrones pasan mucho más tiempo alrededor del átomo de oxígeno que el del átomo de hidrógeno. Y están más tiempo de este lado. Si uno mira completa la molécula y cuenta cuántas cargas positivas tiene toda la molécula y cuántas cargas negativas tiene, en realidad la molécula es neutra, porque tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Pero si uno analiza el tiempo que pasan esas cargas alrededor de cada átomo, va a ver que los electrones pasan más tiempo cerca del átomo de oxígeno que del de hidrógeno. Y eso hace de que, analizando esta característica, la molécula tenga del lado del átomo de oxígeno, tenga mayor preponderancia de carga negativa. Y del lado izquierdo, o sea, así como está mirada, ¿no? Si yo de vuelta a la molécula, esto va a cambiar. Del lado de los átomos de hidrógeno, tenga una mayor preponderancia de carga positiva. Eso transforma la molécula de agua en una molécula polar, o también se llama dipolo eléctrico. Es una molécula que es neutra, por supuesto, pero tiene, de un lado de la molécula hay mayor carga negativa y del otro lado hay mayor carga positiva. Entonces, hay que imaginarse las moléculas de agua de esa manera. Siendo las moléculas, vamos a poner acá para no olvidarnos de la palabra, por si la vemos en algún momento, dipolo eléctrico, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué les pasa a las moléculas polares o los dipolos eléctricos cuando las ondas electromagnéticas pasan a través de ellas? Imagínense que en este vaso con agua, ¿sí?, yo lo pongo acá, están todas las moléculas de agua, y empiezan a atravesar, el magnetrón empieza a producir ondas de microondas, ondas electromagnéticas, y esas ondas ingresan en el agua de esta manera. Entonces las moléculas se van a ver afectadas por unas ondas que pasan a través de ellas. Resulta que estas ondas lo que hacen es tratan de alinearse con el campo eléctrico de la onda electromagnética. Espero que se entienda esto, ¿sí? Si no, lo podemos decir de una forma más simple. Cuando las ondas de microondas tocan a las moléculas de agua, producen que las moléculas de agua vibren, ¿sí? Vibren porque intentan acomodarse a los campos electromagnéticos, y como estos campos se mueven porque la onda está vibrando, la onda produce una vibración, entonces las moléculas vibran, ¿sí? Imagínense que se agitan, producen la agitación.
Esas rayitas que yo dibujé ahí intentan explicar que mientras pasan las microondas cerca de las moléculas de agua se agitan. Pero al agitarse, las moléculas de agua empiezan a rozarse entre sí, como yo estoy haciendo aquí con mis manos, y ustedes saben que el rozamiento produce calor por fricción. ¿Bien? Y ese calor por fricción es el que produce el calor que cocina o calienta los alimentos en microondas. Así que en definitiva, esto funciona así. Yo tengo que poner adentro un alimento que tenga agua, todos los alimentos tienen agua, así que no tengo problema con eso, arriba de un plato. ¿Bien? El plato va a girar, el giro tiene que ver para que reciba ondas de todos lados, ¿no? Es para eso. Cuando aprieto ahí, el magnetron empieza a producir las ondas algunas llegan directo al alimento, otras se reflejan en los costados. Bueno, la cosa es que recibe ondas de todos lados, microondas de todos lados. Esas ondas ingresan en el alimento y toman contacto con las moléculas de agua. ¿Bien? Las moléculas de agua se empiezan a agitar producto de esta interacción con las ondas, y al agitarse empiezan a rozarse. Y al rozarse producen calor. Y ese calor calienta y cocina los alimentos. ¿Sí? Funciona de esa manera, no es tan complicado. Bueno, y así quedó nomás. Espero que se haya entendido. Hasta luego.